En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Cuando la literatura mira al mar, lo hace como inspiración para el poeta o en pos de grandes aventuras, pero pocas veces se fija en su carácter trágico de última morada de quienes perecen en él. La historiadora Hilda Martín lo ha hecho en su Libro de las mareas, historia de náufragos, que acaba de publicar Quorum Editores. ¿Hay que tomarse una biodramina antes de meternos en la lectura de este Libro de las mareas, Hilda? Pues según algunos, quizás haría falta, sobre todo biodramina y acompañada con un Prozac. ¿Ah, sí? Porque es un poco triste. No me digas, bueno, claro, son historias de naufragio. Sí. ¿Por qué naufragios? ¿Por qué ese tema tan triste? Pues mira, por una cosa muy sencilla, porque yo soy una mujer que teme muchísimo el mar. He tenido una relación muy directa con el mar a lo largo de mi vida, desde que era una niña, por un lado y por otro de mis ancestros. Siempre me ha causado un temor increíble y era como una manera de calmarlo y redimirlo y olvidarme, ¿no? Y te pusiste a buscar historias de naufragios a lo largo de un montón de siglos, ¿no? Sí, fue un día que iba paseando por la playa, por la orilla, no acostumbro meterme mucho en el agua, lo justo y necesario para refrescarme en verano. Sentí una especie de llamada de ese mar que a mí me ha atemorizado siempre. Y entonces, como estaba metida, acababa de terminar el proyecto de las Crónicas de Cádiz y tenía pendiente para el grupo Yoli también hacer algún tipo de historias así, en plan relatos por entrega, ¿no? Que tanto ha enganchado a la gente, pensé en por qué no contar la historia de la gente que ha muerto cercana a nuestra costa o lejana, pero que tiene que ver con mi ciudad. Y calmo esta bravura constante que siento dentro por todo lo que hay debajo del agua que yo, de verdad, que me agita. Bueno, entonces son 24 o 25 historias de naufragios contadas por quién. Mira, las 24 historias son contadas por un protagonista de los hechos. Es una historia verídica, es decir, son todos los hechos son reales, pero la historia es una historia inventada y novelada en boca de uno de los marineros, uno de los tripulantes, uno de los frailes, uno de los médicos que pudieron ir en esas embarcaciones, uno de los pescadores, uno de los emigrantes, porque también los hay, que pudieron ir en esa embarcación y lo cuenta en el último momento, o sea, cuenta el último momento del naufragio y su bajada a los infiernos marinos, ¿no? Y cómo desde ese fondo del mar él ve el hundimiento de su barco, ¿no? Que ha sido su vida. Entonces la historia es completamente verdadera, hay naufragios muy famosos, otros no lo son, y la historia está en boca eso de un personaje que yo procuro inventar y que procuro que sea de lo popular, ¿no? De lo más cotidiano, de esos personajes, de esos seres que pasan inadvertidos en cualquier hundimiento. Todos esos personajes a los que la historia nunca hace ni caso, pero que en el fondo son los que van haciendo la historia, ¿no? Eso es. Me decías que hay incluso hasta naufragios de pateras. Sí. Ten en cuenta que yo esto lo empiezo a escribir con la exigencia de lo que es una entrega por semana. Sí. Entonces, con las crónicas era distinto porque yo tenía un trabajo de investigación hecho de 8 siglos de la prensa de Cádiz. Entonces era novelar un contenido que yo tenía. Aquí entré en los archivos de India y me encontré con una serie de legajos impresionantes. Entonces elegí algunos conocidos y otros no. Entonces empecé, incluso están mezclados. Hay naufragios del siglo XVI, muy prontito del siglo XVI, es decir, muy cerca al descubrimiento, finales del XV incluso, principios del XVI, y luego hasta el Prestige, que es el último, ¿no? El Prestige quizás el único donde no hay un sufrimiento humano, pero lo cuenta una naturaleza muerta entera, que culmina la historia de estos relatos como hay algo más, ¿no? Que la muerte del individuo, ¿no? Que es la muerte del ser, que acompaña todo lo que muere de la naturaleza. Desde luego el tema, por lo que veo, narración a narración, es triste y duro, ¿no? Sí, porque hoy cuando llegaba a casa de clase, algunos alumnos me habían hecho el día del libro leer algunos textos. Cada uno elige uno. Sí. Es muy curioso. Hoy me ha llamado gente a través del Facebook. Me gusta el 8, me gusta el 14, me gusta el 22, me identifico con el 20, ¿no? Mi hijo el mayor hoy, a mí el que me gusta es el 16. Son historias tan distintas, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, el 16 es la batalla de Lepanto, contada desde el punto de vista de los galeotes, que murieron 1500 galeotes en las playas de la Herradura, cerca de Granada. Y luego hay otros que son las pateras, los muertos que llegan a la playa del puerto de Santa María, ¿no? En el año 2002. O el nuevo Pepita Aurora, en el 2007, ¿no? Cada uno elige
pero son historias tristes, ¿no? Porque es que ese es el sentimiento que a mí me ha causado siempre el mar. He tenido que vivir con él, pero no me ha gustado. ¿Tú crees que de alguna manera el mar es el terreno donde el ser humano es más consciente de su propia insignificancia, quizás? El otro día le decía a una persona que ama muchísimo el mar y me decía, es tristísimo el libro, es un estado doliente y un calificativo rotundo del temor que produce el mar. Yo creo que el mar es el medio que no está hecho para el hombre. El hombre intenta poseerlo, intenta dominarlo. Yo creo que a lo más que llega es a esas escaramuzas que hace con el deporte, ese refrescarnos durante los veranos, ¿no? Y hay gente que ama profundamente el mar. Yo soy hija de marino. Soy nieta de una persona a la que en Cádiz se le conocía como Paco el marinero. Y soy además nieta por parte paterna de abuelos portugueses que se jugaron en las cartas los barcos que tenían para ser como prácticos del Guadiana, ¿no? Soy prima de gente que se ha ahogado en el mar, en la Higuerita y en la Punta del Moral. Y yo recuerdo todas esas tardes de niña en la Punta del Moral esperando que los barcos llegaran y cuando se le levantó una galerna temer el que ya no volviesen. Creo que del mar, a la gente que vive rodeada de mar, le queda lo significativo de su belleza, ¿no? Sí. El ocaso, el atardecer, el amanecer, la hermosa de las olas, la estela de las gaviotas, pero como Cádiz no es un puerto pesquero, hace muchos años que ya Cádiz no es nada del mar, absolutamente nada. ¿Tú crees que Cádiz vive un poco a espaldas de todo ese mar que le rodea? Sí, ese fue el titular de uno de mis últimos artículos. Yo creo que Cádiz vive totalmente de espaldas al mar. Y yo creo que los gaditanos nos hemos acostumbrado a olerla de vez en cuando hay muchas algas en la orilla. Y cuando llega el verano, que es un turismo barato, pues bajar, ¿no? Y entonces salen todas las personas que aman a la Caleta, que aman a la Victoria, pero el mar es otra cosa, completamente. El mar es el poderío económico, el emporio del orbe que llegó a ser Cádiz, gracias al mar, en el siglo XVI, ¿no? Y que drásticamente, como historiadora te lo digo, volvió sus ojos hacia el interior de la península y se olvidó. Y hoy se busca el esplendor y el resurgimiento de esta ciudad en los terrenos de las aletas, se busca en Delphi, se busca en no sé cuántas empresas que van a montarse, y no hay otro más que el mar, ya lo ha demostrado la historia. Solo es el mar la única posibilidad de resurgimiento de Cádiz. Pero a los historiadores se nos hace poco caso. Bueno, en este libro de las mareas, tú, Isla, ¿con dónde has disfrutado más? ¿A la hora de documentarte, siendo historiadora como tú eres, o a la hora de poner ya las historias sobre el papel? Como historiadora yo disfruto muchísimo obteniendo la posibilidad de tener en mis manos los legajos, ¿no? Ajá. Los legajos y los documentos del archivo de India que trata sobre naufragios, es que le falta estar mojado, porque es que están plasmados absolutamente todo lo que esos hombres pasaron. Ten en cuenta que son cuadernos de bitácora la mayoría, ¿no? O cuadernos de vigías del puerto, o cuadernos incluso donde se apuntaban las epidemias. Yo he tenido que trabajar mucho con eso también cuando fui la asesora del Bicentenario, ¿no? Ahí disfruto, ¿no? Disfruto leyendo, disfruto enterándome, pero desde luego lo que más me apasiona es, yo soy profesora, soy maestra, y lo que más me gusta del mundo es la divulgación. Entonces a mí me gusta que las historias hayan llegado a tanta gente, ¿no? Que las personas de a pie, que son las que no suelen comprar libros de texto, o esos libros que son muy, muy de historiador, pero que en el fondo están dirigidos solo a los historiadores, ¿no? Sí. Pues que te diga, las he escuchado, las he leído, hay que ver lo que pasó en la playa de Roche, o hay que ver lo que pasó, cómo pudieron hacer eso, y hay que ver, y yo no me creía que aquí en la Caleta había tantísima gente muerta, y yo no me creía. Y entonces, por eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que la historia llegue a toda la ciudadanía, que haya una divulgación rigurosa, por supuesto, científica, pero a la altura de la ciudadanía, ¿no? No, claro que yo puedo escribir sobre lo que viene íntegramente en los libros de texto y en la bibliografía y ocuparme de los datos, todo eso en el periódico tenía un anexo que era técnico, sí, de los barcos y demás, pero a mí me interesa que mi madre es una lectora de libros. Te voy a contar una cosa que yo creo que es importante también, no lo sé, por lo menos para mí. Cuando yo era una niña, en las casas se escuchaba Lucecita, Simplemente María, esas novelas. Yo creo en eso, porque yo creo que fue muy importante, ¿no? En ese momento de una España que necesitaba que la gente conociera otras cosas. Y yo creo que fue importante, ¿no? Yo creo que Alejandro Dumas y los grandes escritores por entrega del siglo XIX
también lo pensaría, era un modo de ilustrar. No es que yo sea de pretenciosa ser como eso, ni muchísimo menos, pero me interesa que yo voy al mercado y me diga la gente, yo no me podía imaginar esto, ni lo otro. O una historia que aparece ahí que es el Carlos Izaguirre, cuyas nietas viven cerca de casa, tienen 80 años ya. Su abuelo Francisco era ropero del Carlos Izaguirre y se ahogó. Yo conté la historia de su boca, novelada. Y eso es lo que me interesa, sobre todo, sobre todas las cosas. Al final se trata de que la historia que surge del propio pueblo vuelva, no se aleje tanto de él, sino que vuelva a él. Pues, muchísimas gracias, Hilda, por este ratito y por este libro de las mareas, que esperemos llegue muy lejos y tenga una buena singladura. Muchísimas gracias.